Buenos días a todos, mi nombre es Nicolás Sartori. A diferencia de quizás todos los que estuvieron presentando antes, yo vengo del sector privado. Y bueno, la idea de la mañana de hoy, estos 15 minutos que me tocan a mí, es hablarles un poco de inclusión social e innovación tecnológica. Innovación tecnológica, voy a arrancar con un pequeño video que para mí fue bastante representativo cuando lo vi y que hace a lo que vamos a ir charlando después. Es un minutito nomás. Esta nena tiene tan solo un año. Creo que maneja el iPad mejor que mi vieja, por ejemplo. ¿Japonesa? En realidad es americana. O K C C E R R O C K E T Rocket. What is that? Canoe. La nena, como le dije anteriormente, tiene tan solo un año. Y la revolución tecnológica ya comenzó. Nosotros somos parte de esa revolución, somos parte de una nueva generación que viene mucho más preparada que nosotros. Carlos al principio decía, muchas de las personas que están en el Estado no son parte de la generación tecnológica y están aprendiendo a convivir con esa generación o con esa tecnología que para nosotros quizás es algo mucho más cotidiano, sobre todo para los que vivimos en el ámbito de IT, pero que hoy se hace presente en nuestra vida cotidiana, en las cosas sencillas y en las cosas complejas. Hoy cada día aparecen más cosas que quizás hace 10 años atrás eran tan solo de película. Pensar en que alguien se puede poner un USB en la cabeza y transferirse un conocimiento no está tan lejos. En Estados Unidos hay un montón de trabajos orientados a eso. A las ratas les borran la memoria, les insertan un nuevo pensamiento y cuando el proceso de borrado se diluye, la rata vuelve a recuperar lo que ya conocía más lo nuevo. O sea, pensar en Matrix, enchufarnos a una computadora y subirnos el programa que tiene que ver con Kung Fu está mucho más cerca. Entonces, todo lo que tiene que ver con mi charla quizás no tiene que ver estrictamente con las experiencias profesionales, sino con una mirada distinta a lo que yo creo que puede estar viniendo. Algunos pueden compartirlo más o menos, pero la idea como era de este seminario es poner un poco la cabeza en blanco. Los invito a jugar con estas ideas y finalmente después tratar de juntar lo que es el sector tecnológico, la tecnología con la inclusión social. Otro de los aspectos que tienen que ver con estas locuras tecnológicas que vienen apareciendo tienen que ver con otra serie de experimentos que se están haciendo, y esos experimentos tienen que ver con conexiones neuronales remotas, si quieren. Este pequeño experimento también se hizo obviamente en donde hay más inversión tecnológica y de fondos para hacer este tipo de cosas, que es Estados Unidos, donde se hicieron básicamente un experimento donde a una rata se le enseñó que si apretaba un botón en una determinada situación tenía su premio, que era una pequeña comida. Ese experimento se hizo una y otra vez hasta que obviamente la rata lo terminó adquiriendo como un conocimiento propio. A esta rata le hicieron un pequeño tratamiento, le abrieron la tapa de los sesos, la conectaron a internet y del otro lado pusieron una rata en un lugar igual. ¿Qué era lo que consiguieron? Dos cosas. La primera es que cuando la rata era estimulada por esta luz y por este comportamiento que tenía que seguir para poder ir y tocar en la palanca correcta y recibir su comida, automáticamente, un par de kilómetros más lejos, y creo que lo importante y lo loco de todo esto cuando lo empecé a leer y a conocer fue que fue todo sobre internet. La otra rata hacía lo mismo, o sea, podían consolidar un mismo pensamiento a través de internet y conseguir que las dos ratas se comporten de la misma manera. Finalmente, alguna otra cosita que viene un poco más quizás a lo cotidiano, que yo creo que está mucho más próximo que todo esto que se acaba de contar,
tiene que ver con el apoyo tecnológico a distintas personas. Apoyo tecnológico en lo profesional. Hoy, si pensamos quizás en un médico que tiene 10 años de estudio, más una residencia, más una serie de capacitaciones, nos hace pensar que quizás el pediatra de nuestros hijos, en el caso que tengo, en mi caso 2 nenas, quizás hace 10 años o 5 años que quizás participó de un par de seminarios y hizo toda la capacitación adicional que tuvo desde que se recibió, quizás hace 30 o 20. Entonces, estas herramientas que empiezan a aparecer y que están mucho más cerca de nosotros, podrían comenzar a ser un principal asociado o socio estratégico de cada uno de estos médicos. ¿En qué sentido? En el sentido de poder diagnosticar de manera mucho más eficiente, de poder trabajar en los tratamientos de lo que se diagnostica de una manera mucho más eficiente. Y si quieren, y hacemos un poquito más de futurología, podemos pensar en una herramienta que no necesite de un médico, sino que uno vaya a un lugar, lo atienda un tótem de autogestión, le diga ponga su dedo acá, lo pinche, le haga un análisis de sangre, pase por ventanilla B, le hace una radiografía, pase por ventanilla C, otro tótem le dice, bueno, usted tiene tal y tal cosa, tiene que hacer este protocolo. Digamos, y pensemos que ese tótem, si quieren para ponerle un nombre, tiene una particularidad que quizás el médico que conocemos todos, que es el amigo de la familia, que hace tantos años que nos vio crecer, hace 10 años que quizás no tiene una renovación en su currícula o en su actividad profesional, cosa que el tótem actualizó 10 segundos antes de la base de datos y tiene todos los nuevos protocolos para esa enfermedad que quizás no pudo diagnosticar. Entonces, yendo un poco a por qué estas cosas empiezan a ser reales o mucho más factibles que quizás hace unos años atrás, tienen que ver con algunas cosas que tienen que ver con la penetración de la tecnología en el mercado. La tecnología viene creciendo muchísimo, de hecho ha hecho una disrupción en los últimos años de un crecimiento lineal estrictamente a pasar a un crecimiento exponencial. Esto hace que la revolución tecnológica o la tercera revolución industrial, que es lo que hoy se empieza a charlar, empieza a tener mucho más forma y mucho más cuerpo. ¿Por qué? Porque empresas como Intel logran, en el transcurso de los últimos 5 años, duplicar la capacidad de procesamiento de sus procesadores. Porque las estadísticas de venta de tabletas crecen un 77% anual. Porque empresas como Apple deciden dividir su entrega de equipos y reducir los tiempos, digamos, de renovación en 6 meses cuando antes lo hacían en 1 año, porque entienden que de esa manera llegan a más público y con solo cambiarle un S o un C a un nuevo iPhone logran una mayor penetración. El otro día leí algo muy gracioso que dicen que los iPhones cuanto más caros son, más apreciados son y más gente lo compra. No sé si está muy bueno eso, pero bueno, parece ser que es el comportamiento de las personas que consumen ese tipo de productos. Y después tenemos una visión que es que el año pasado se vendieron 95 millones de tabletas en el mundo. El pronóstico para dentro de 2 años es casi de 500 millones. Si empezamos a imaginar que 500 millones de personas nuevas, más alguno que se arrepintió de haber comprado una tableta Android o Apple, la renueva en este proceso, estamos hablando que hay un montón de personas que van a tener un acceso a la tecnología que hasta hoy no existía. Entonces la tecnología empieza a ser un factor que quizás en una primera instancia era un factor de lujo, a pasar a ser un commodity, algo que van a tener todos. Y es ahí donde empezamos a trabajar sobre la brecha social. Una brecha social que existe en todos los países del mundo, en algunos es mucho más marcada que en otros. Esta foto particularmente me pareció bastante ilustrativa, es de Brasil, pero no hace falta irnos tan lejos para observar algo parecido. Si hacemos un par de cuadras acá en la Avenida del Libertador, tenemos Patio Bullrich, creo que es un shopping más top que hay en Buenos Aires, y cruzamos la Avenida Libertador y tenemos a los muchachos de la Villa 31. Entonces, este factor social se empieza a dar de una manera mucho más dinámica y cotidiana, y lo empezamos a vivir todos los días. Entonces, la tecnología, con la penetración que está teniendo en las distintas estratos sociales, permite hacer algo que quizás se empieza a dar por única vez, creo que en la historia de la humanidad, que es el hecho de poder entregar la misma calidad de información y de educación en los distintos niveles.
¿Por qué pienso que la educación es el factor o la piedra angular de todo esto? Porque creo que si uno puede desarrollar a una persona desde sus inicios y le da las mismas capacidades y las mismas posibilidades a todos, creo que hacemos una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. Entonces, de esa manera podemos empezar a pensar en cómo incluimos socialmente a personas que quizás hoy tenían una capacidad distinta, que tenían un acceso a la información distinta y que quizás su desarrollo en sus primeras etapas escolares no fue lo que tendría que haber sido, y eso coartó sus posibilidades de trabajo. Les comparto esta pequeña ilustración con dos motivos. El primero es que se lleven un pensamiento ustedes, y yo creo que, si no les pasó por la cabeza, yo cuando lo empecé a armar vi dos factores que me resultaron bastante importantes, o lo que yo rescataba. La primera es, probablemente la tableta sí reemplace todos los útiles. Y eso es algo que, si empezamos a ver, y que esto va a traer todo un desarrollo distinto en todo lo que tiene que ver con la educación, con todo lo que tiene que ver con los actores que hacen parte de la educación. Actores me refiero no solo a los maestros, no solo a las organizaciones gubernamentales que trabajan bastante cerca de esto. A mí en el último tiempo me ha tocado trabajar tanto con la provincia como con la ciudad en apertura de datos, en participar activamente con alguna información de carácter digamos, estadístico básicamente, y empieza a aparecer esto que tiene que ver con los actores que hacen a la información que le estamos suministrando a nuestros chicos. Esta información tiene que cambiar. O sea, imagínense una empresa que antes vendía libros y que hoy va a tener que vender un PDF. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se adapta? Acá el gran miedo es la adaptación, y creo que si nosotros vamos en esta dirección y logramos lo que estamos buscando, vamos a poder darles a los chicos una educación mucho más equitativa. Pero para esto hay un montón... Sí, decime. Sí, ahora hay varios casos en el mundo que lo están haciendo. China, Finlandia, la India, digamos. Quizás Finlandia es un ejemplo tan parecido al nuestro, y quizás no les guste escucharlo, pero estamos mucho más cerca de la India y de China por la distribución geográfica, por cómo tenemos el acceso a la información, las calidades de las comunicaciones. Eso hace, digamos, duplica el desafío, que era lo que hablaba Diógenes de la innovación tecnológica requerida para distribuir todo esto y hacer que sea mucho más heterogéneo, perdón, homogéneo. Sí. Sí. ¿Qué evaluación hacer del Plan Conectar Igualdad y del sistema operativo Wayland? Mira, de Conectar Igualdad, la realidad es que me parecería un poco inapropiado de mi parte hacer alguna mención, porque no participé en el desarrollo, me ha tocado trabajarlo en alguna de las experiencias que tuve el año pasado. A mí en lo personal me parece que es el primer paso, y es un muy buen primer paso. Me parece que en mi visión particular todavía falta un poco más, y tiene que ver con las restricciones que tenemos en lo tecnológico. El despliegue tecnológico, la Argentina es muy grande y requiere una inversión muy importante para llegar a todos. Esa es mi visión personal. Pero bueno, quizás retomando un poquito y yendo al tema de la tablet, como decía, hay muchos actores que van a tener que cambiar su esquema de comercialización de sus productos, su forma de dar clases, porque hay una nueva generación que tiene otro tipo de necesidades y tiene otro tipo de interfaces. Y el segundo punto es que la tableta probablemente sea mucho más barato que todos los útiles escolares que necesitamos comprar anualmente para nuestros hijos. Entonces, esto empieza a hacer que la tableta empiece a ser el factor o la piedra angular donde podamos trabajar desde la inclusión, desde el compartir el conocimiento. Son chicos, como vimos la nena de un año, que trabajan de una manera muy intuitiva, trabajan de una manera colaborativa, y de esa manera empiezan a trabajar las distintas empresas a nivel mundial. El otro día la gente de Ford hizo un pequeño seminario que tiene que ver con la movilidad. Y la verdad que cuando empecé a leer lo que se iba a charlar, no tenía muy claro de qué era lo que estaban queriendo conseguir, pero me quedaba claro que iban a hablar de la automatización de los autos.
Entonces empecé a indagar un poco más, siempre bueno, de buenas las charlas, y me quedé con dos conceptos. El primer concepto tenía que ver con esta política abierta que Ford implementa para sus desarrollos y que tiene que ver con toda una nueva generación de gente que entiende que el compartir la información es el ganamos todos. El poder desarrollar un auto o un sistema autónomo que le permita a un auto trasladarse durante kilómetros y kilómetros y kilómetros sin la asistencia de una persona hace que ese desarrollo se comparte en una comunidad, esa comunidad lo tome, la gente, no sé, los que son de Ford, hablo Chevrolet, por decir alguien, y mantener las rivalidades que tanto nos identifican, y de esa manera poder tomar ese mismo desarrollo, modificarlo, generar uno nuevo y volverlo a poner en la comunidad. Entonces ahí tomo un poquito de lo que hablaba de la parte de software libre, donde empiezan a aparecer estas cosas. Estas cosas vienen hoy casi por defecto en el genoma de los chicos de las nuevas generaciones. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en herramientas, en la tecnología, como una herramienta de inclusión, sobre todo para los que tienen un rol, digamos, de gobierno, hace pensar que todas estas cuestiones de desarrollo social, de inclusión social, de darle mejores oportunidades a todos los chicos, ya sea desde Ushuaia hasta Jujuy, en la capital, como en alguna de las provincias de Neuquén o donde fuere, eso va a hacer que todos tengamos una mejor Argentina, a mi forma de verlo, una Argentina con muchas más oportunidades y con un mejor desarrollo. Para ir, creo que estoy en tiempo ya. Cerrando un poquito una imagen que me parecía bastante elocuente, tiene que ver con, digamos, dos instancias distintas. La foto de su derecha, izquierda, es de Etiopía y la otra es un colegio norteamericano, donde la tableta está en manos de todos, es un elemento que cada vez es mucho más accesible. Y bueno, me quedé con una frasecita también que estuve buscando para tratar de sintetizar todo lo que estuvimos charlando, donde la educación es el pasaporte al futuro, sí, y el mañana solo les pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Así que les agradezco mucho su tiempo y tengan muy buenas noches.